le damos gracias al Señor por este día de reposo, por este tiempo que nos regala, que nos permite compartir y recibir su palabra. Bendito Rey, gracias por este tiempo que nos das, gracias por este shalom, por este Shabbat, por este día de reposo en el que tú te manifiestas de forma sorprendente en todo tu pueblo, todos aquellos que guardan, que consagran este día para dedicarlo a estar contigo, una cita contigo, una cita especial desde anoche. Y pues bueno, nosotros estamos agradecidos, complacidos, seguros de que el día de hoy nos vas a hacer quizás comprender algo más, algo distinto que quizás no habíamos contemplado en estas palabras, en estas escrituras que hemos leído, releído y compartido quizás, pero en el Espíritu a unos y a otros nos harás entender unas y otras cosas que quizás no habíamos comprendido antes con una claridad que solamente tu Espíritu nos hace recibir y entender. Gracias, bendito Rey, por esta gran esperanza que tenemos en cada día de reposo, porque esos son los besos que recibimos de tu parte, una cita de amor en cada Shabbat, en donde nosotros simplemente esperamos recibir de ti. Gracias, bendito Rey, por este regalo que nos das en cada día de reposo y te rogamos, Señor, que durante todo este día, en todas partes del mundo, todos aquellos que te adoran, que te veneran y que también veneran este día como tú lo hiciste y nos has enseñado a hacerlo, reciban también esta bendición, esta dicha. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La resurrección de los muertos. Un capítulo impresionante, hermoso, porque en este capítulo vamos a abordar el tema que constituye el pilar más importante de nuestra fe, la esperanza. ¿Y en qué? ¿En cuál es ese pilar? La resurrección de Yeshua. La resurrección de Yeshua es el pilar fundamental de nuestra fe. Un aspecto clave en todo creyente y en el que se basa toda nuestra esperanza de la vida eterna. La resurrección de Yeshua es el elemento fundamental y culminante del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Nada más y nada menos. Normalmente se ha considerado que por parte de la iglesia cristiana, fundamentalmente, la iglesia cristiana ha considerado que el Evangelio como tal surgió a partir de la venida de nuestro Señor Yeshua. Sin embargo, vamos a analizar este aspecto para confirmar una vez más. Vamos a confirmar, porque ya lo vimos, ya lo analizamos, ya lo sabemos, pero vamos a confirmar una vez más que lo que vino a hacer Yeshua fue cumplir toda la profecía. Yeshua vino a cumplir el mensaje de Dios enviado a su pueblo desde tiempos antiguos. Hablar de la resurrección de Yeshua como parte fundamental del Evangelio es justo lo que a nosotros nos coloca en la hipótesis de la que habló el apóstol Pablo y de la que va a hablar, vamos a entender en este capítulo, porque va a exponer en este capítulo esta hipótesis al afirmar que la resurrección de Yeshua fue conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos entender. Obvio, Pablo, ¿de qué estaba hablando? ¿De cuáles escrituras estaba hablando? Pues las escrituras del Antiguo Testamento. No había otras en su tiempo. Por ello, es inexacto afirmar que el Evangelio nace a partir de la venida de Yeshua. Porque su resurrección, como parte fundamental del Evangelio, ¿sí? Su resurrección es parte fundamental del Evangelio, pero fue prevista desde el Antiguo Testamento. En estas circunstancias, la proclamación del Evangelio debe ser la proclamación de toda la palabra de Dios. Fíjate qué importante es esto. La proclamación del Evangelio, que fue lo que hicieron los apóstoles cuando no existía el Nuevo Testamento,
fue la proclamación de toda la palabra de Dios. Que en el contexto, ¿sí? En contexto, entendiendo esto en contexto, es el establecimiento del pacto de Dios y su pueblo, con su pueblo. Un pacto que fue renovado justo por la resurrección de Yeshua. Y en cuya renovación son confirmadas las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces, así es de que después de haber hablado de los dones espirituales del apóstol Pablo en esta primera carta, Pablo perfila la conclusión de la carta, de esta primera, a los Corintios, con la cereza del pastel, nada más y nada menos, la resurrección de nuestro Señor Yeshua. El elemento que como creyentes nos permite tener vidas de paz. Fíjate qué importante es este aspecto, ¿sí? Porque tú cuando entiendes la resurrección de Yeshua, ¿sí? El propósito divino y profético por el cual el Señor tuvo que haber muerto y resucitó, entonces como creyente te permite tener una vida de paz, a pesar de las condiciones cada vez más terribles que se viven en este mundo. Y aún así, la paz de saber que al término de nuestras vidas aquí en este mundo, estaremos en un mejor lugar al lado de nuestro Señor. Es en este sentido como la muerte tiene un sentido muy distinto para quienes viven una fe verdadera. A diferencia de quienes viven vidas sin conocer el propósito mismo de sus vidas. La muerte tiene un sentido muy distinto para quienes han decidido tener vidas separadas de Dios, por supuesto, y entregadas al materialismo del mundo, con todas sus implicaciones inherentes al humanismo. Y que en consecuencia, entonces, pues la perspectiva de dichas personas ¿qué ha sucedido con ellos? Pues se han enfocado a este breve momento de la vida en este mundo. Algo que es apenas un suspiro ante la vida eterna. Así es de que, debido a estas diferencias de perspectiva que tenemos unos y otros, o sea, los creyentes y los que no son creyentes, es que las personas toman el evento de la muerte, que por supuesto es inevitable, tarde o temprano, como una perspectiva en que en algunos casos pues las personas no reciben con madurez, lamentablemente. No lo reciben con madurez y en el más triste de los casos no lo logran superar. Fíjate qué importante es que entiendas esto. Cuando las personas no basaron su vida en esta fe, cuando el tema de la muerte, el evento de la muerte, que no deja de ser un evento difícil, por supuesto, sobre todo cuando en casos terribles en que los padres tienen que presenciar la vida de un hijo, por ejemplo, que es uno de los casos más difíciles, yo creo, porque va contra la naturaleza de tu mente en un momento dado, porque lo más lógico es que nos vayamos primero los padres y los hijos queden. Pero aún así, en casos tan difíciles, ¿sí? Cuando la vida de la persona ha entendido el tema de la resurrección, aún así, el Señor de forma sobrenatural, a esta persona que ha vivido una vida de fe, en este sentido, entonces le da una paz sobrenatural, que le permite superar la muerte, aún a pesar de lo difícil de las circunstancias. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Porque por eso es Pablo en este caso comienza a hablar de todas las cosas que como creyentes nos dan la certeza de recibir la vida eterna. Si es que perseveramos en todo lo que implica haber recibido y vivido el Evangelio. Dice el verso 1 de el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo
a los corintios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fíjate bien qué importante esto que está diciendo Pablo. Efectivamente, como lo confirmamos a lo largo del estudio y análisis de cada capítulo de esta carta, el apóstol Pablo en todo momento basó su predicación y su enseñanza ¿en qué? En la Torá, en todos los mandamientos que fueron dados a Moisés. No se salió de esa perspectiva. Los mismos mandamientos que vino a confirmar Yeshua en cada una de sus enseñanzas. Por ello resulta muy interesante observar que Pablo se refiere al evangelio que ha predicado. Por eso hay que poner mucha atención a las palabras claves específicas que está utilizando Pablo en su mensaje. Pablo dice el evangelio que os he predicado, dando a entender que hay otros evangelios, mensajes, porque recordemos que la palabra evangelio significa mensaje, que desde entonces se han predicado, pero dando a entender en este caso que hay otros, o ha habido desde entonces otros evangelios, que posteriormente en otra carta él mismo refiere. Así es de que, en consecuencia, al dar por hecho que el evangelio que predicó Pablo es el mensaje en el cual perseveramos, por ello nos habla de la seguridad de la salvación. Pablo nos habla de esta seguridad de la salvación. Y aquí Pablo está hablando de lo que estábamos comentando al principio, la paz, el shalom. Pero por cuanto que estás viviendo, no en tu mente, sino viviendo el evangelio, justo por esa perseverancia en dicho mensaje. No una perseverancia subjetiva, mental, no. Una perseverancia que vives día con día. Dice el verso 2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Es decir, la palabra retener aquí, que está utilizando el apóstol Pablo, en el griego es la palabra katejo, que significa sostener, sujetar, mantener firme. Con esa idea. Entonces el apóstol Pablo habló de mantener firme en nuestras vidas la palabra que predicó. Y la palabra que predicó, ¿cuál es? Es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, con motivo de la resurrección de Yeshua, como el aspecto pues central de dicho mensaje. Por ello resulta, asegura el apóstol Pablo, que retener este mensaje en tu vida, el mensaje que él predicó, no en nuestra mente de forma subjetiva, sino en nuestras propias vidas, nos dará la salvación que tanto anhelamos preservar para la vida eterna. ¿Por qué es importante que entendamos y hagamos esta diferencia? Retener la palabra no significa que te aprendas la Biblia de memoria, como quizás te han aconsejado. Eso no te sirve de nada. De hecho, yo te digo, no la aprendas de memoria, no busques eso. Si te la aprendas de memoria, bueno, porque simplemente lo has repetido muchas veces, pero eso no tiene nada que ver con tu comprensión y discernimiento del mensaje. No, lo que tú tienes que hacer es retener la palabra. Cuando dices retener la palabra, significa que cuando tú vas a tomar decisiones en tu vida, en tu diario vivir, las vas a tomar en base a este evangelio. Y si ya entendiste que el evangelio tiene que ver con toda la instrucción que fue dada a Moisés, entonces tu vida la vas a, el mensaje del evangelio, la palabra que vas a retener en tu vida, ¿cómo se da? Se da de forma práctica, por supuesto. ¿Cómo? Perdonando a tu enemigo. Procurando ayudar a tu prójimo siempre,
procurando ver en toda circunstancia que no veas solamente tu propio beneficio, sino decidir prioritariamente en beneficio de tu prójimo o del más débil. En ese sentido, y conforme a todos los mandamientos del Señor, es como tú vas a retener la palabra en tu vida, no en tu mente. No en tu mente, olvídate de eso, eso no te va a servir para nada. Por esa razón dice, de otra manera, creísteis en vano. Sí, porque crees subjetivamente, pero en vano, porque eso no te da la salvación. ¿Y por qué habla Pablo de que es retener la palabra te va a dar salvación? Vas a ser salvos. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque conforme vas educando y reformando tu vida en las decisiones que vas tomando, esa es la forma en cómo tu vida se transforma. De repente ya eres otra persona. No en un día, quizás no, por supuesto. Quizás no en un año, quizás te lleve varios años de tu vida. Pero cuando llegue el momento, tú te vas a dar cuenta, quizás alguien más, de testimonio de que tu vida ha cambiado. Y ha cambiado, ¿por qué? No por tus propios méritos, sino porque anhelaste retener la palabra del Evangelio. Que predicó Pablo, que predicó Yeshua, que predicó Moisés, que predicaron los profetas, que predicaron todos los apóstoles. Esa es la palabra del Evangelio y esa es la forma en cómo retienes en tu vida el Evangelio, la palabra del Evangelio. Si no lo haces así, olvídate. No te sirve de nada si sepas la Biblia de memoria. O hayas hecho la declaración de que Jesucristo es tu Señor. Bueno, eso ya, olvídate, pues imagínate, si estamos hablando que ese es el nivel del que está hablando Pablo, de una vida plena, pues las declaraciones que en un momento dado te dijeron, pues, con que digas esto ya eres salvo. La misma persona que en un momento dado que tenga un discernimiento, una mente clara, va a dudar eso, cuando tú le compartas eso, va a dudar. Una persona, estamos hablando de gente que tenga mente clara, que sea gente madura, va a decir, ¿cómo? ¿Así nada más? Y yo sigo con mi pecado, que a lo que tú le dices que es pecado, pero de repente ya lo hice así, ya lo declaré, pues no tiene ningún sentido. O sea, cuando ese tipo de fe no está divorciada del sentido común, de la lógica, pues no es una fe verdadera. Por esa razón es importante retener, entender lo que debemos tener, entender como lo dijo Pablo. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, por cuanto que la estás viviendo. Si no, creíste en vano. Sí creíste en tu mente, pero no, por cuanto no retuviste, crees en vano. De manera que, aunque hayamos recibido la predicación del Evangelio, si no perseveramos en el Evangelio, ni retenemos la palabra de Dios, teniendo vidas coherentes con lo que predicamos o con lo que decimos creer, entonces, aunque hayamos creído subjetivamente este mensaje, por causa de no vivir el Evangelio, habremos creído en vano. Cuídate de eso. Cuídate de eso. Que realmente tú mismo entiendas que debes hacer valer todo esto en lo que crees. Dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate, y aquí se va a poner Pablo de ejemplo para no hablar de nadie más. Y es justo lo que tú debes hacer. Imagínate que estás diciendo esto tú mismo en un momento dado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Okay? Un principio elemental para poder compartir entonces el Evangelio, ¿cuál es? Que primeramente hayamos recibido con convicción propia el propósito del Evangelio. Porque
Haberlo recibido en el contexto de la exposición del apóstol Pablo implica los conceptos que ya vimos anteriormente, hablando de perseverar y retener la palabra de Dios contenida en ese mensaje, en el Evangelio. De manera que cuando Pablo habla de haber recibido primeramente él, implicó que Pablo, antes de haber enseñado y predicado el Evangelio, como tú igual, antes de enseñar y predicar, compartir el Evangelio, tuvo que haber perseverado y retenido ese mensaje. Aquí está la coherencia de nuestras vidas, lo que se tradujo en la transformación de su propia vida, por supuesto. Porque es claro que su vida, en ese sentido, ¿cuándo comenzó la vida de Pablo? ¿Cuándo comenzó a ser coherente con lo que ya había recibido Pablo? Pues fue cuando fue llamado por Yeshua. A partir de ese momento, entonces Pablo comienza a ser coherente con todo esto que recibió del maestro. Así es de que Pablo nos proporciona un principio elemental para la labor de predicar el Evangelio. ¿Cuál es? Conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio, algo que implica conocer las Escrituras, la Torá, los profetas, el Nuevo Testamento, para poder transmitir correctamente ese Evangelio. Mucha gente lo ve muy fácil, así de entrada ya, y es normal. Yo creo que a todos nos pasó. Recibimos este mensaje, entendimos, y fue tanta la emoción que tuvimos en su momento, que es algo que queremos compartir de inmediato a todo el mundo, y sobre todo a los que amamos, ¿no? Y es algo natural, por supuesto. Pero Pablo aquí te está diciendo algo muy importante. Pablo te está hablando de principios fundamentales. Sí. Una vez más, ¿de qué te está hablando? Primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Es decir, tú no vas a poder enseñar algo que no has recibido. Pero también, antes ya lo recibiste, ok, nada más así, no. Tuviste que perseverar. Tuviste que caminar un camino en el cual tus pasos, tu testimonio y tu mente realmente ya está afirmada en esta fe que vas a compartir. No es así de rápido. Esa emoción de repente tiene que aterrizar, poner los pies en la tierra y entonces entender que lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, este principio elemental para la labor de compartir el Evangelio, que es conocer. Y una vez más, aquí entonces estamos entendiendo que conocer el Evangelio para compartir el Evangelio implica que conozcas toda la Escritura. Toda la Escritura. Olvídate de que vas a conocer estos pequeños párrafos de la Escritura, así como que de forma aislada. Con esto ya vas a compartir y ya Dios va a hacer la obra. Por supuesto que Dios hace la obra, sí, pero tú no estás haciendo la tarea. No has hecho aún la tarea. Entonces, pues bueno, consideramos que Pablo se llevó su tiempo. Pablo conocía las Escrituras, pero ¿qué crees? Vamos a hablar más adelantito de algunos ejemplos en que la propia Escritura te dice que no es lo mismo conocer las Escrituras, ¿sí? De forma mental, en tu conocimiento, en tu capacidad, a discernirlas. El conocimiento de Dios no es el conocimiento simple y llano de las Escrituras, no necesariamente. Son cosas distintas y eso es un tema que hemos hablado y hemos entendido desde la carta a los Romanos y incluso desde los Hechos. Y bueno, dice, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ya debiste haber recibido? Una vez más, aquí nos va a confirmar Pablo. Yo te pregunto a ti, una vez más, ¿qué es lo que ya debiste haber recibido? ¿Cómo lo recibió el apóstol Pablo?
Y aquí es aquí donde viene la confusión. Nada más este renglón es lo que debo saber. Sí, pero en este renglón te está implicando todo el conocimiento de la Escritura. Dice que Cristo, que el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, sí, ¿ya conociste que Cristo murió por ti? Sí. ¿Y eso es todo? Porque dice conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué tienes que conocer? Toda la Escritura. Quienes nos han dado el honor de acompañarnos en los estudios de la Torah desde Génesis 1:1. Dígame si ha habido alguna ocasión en que no hayamos visto en cada párrafo, en cada expresión, en cada versículo de la Torah a Jesucristo. Es impresionante. Es impresionante. Todo ese conocimiento es lo que debes de tener y entender para afirmar con conciencia, con una plena conciencia, con una plena convicción que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando tú tengas esto, lo vas a compartir. Lo vas a compartir con toda la pasión que esto implica. Porque Pablo te está hablando de su propia vida, de sus pecados, de que Cristo murió por él. Entonces tú te vas a ver reflejado en esto que está compartiendo Pablo. Cuando entendiste que Pablo murió por ti, por tus pecados, y que te ha dado una nueva oportunidad de vida. Este es el centro del Evangelio. ¿Por qué? No hubiese sido posible si no hubiese resucitado. Y fue posible porque hoy vive. Hoy vive. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y bueno, aquí vamos a confirmar entonces que para compartir el Evangelio, pues es necesario conocer las Escrituras. Es necesario, en donde se profetizó el sacrificio de Jesucristo. ¿Dónde podrías tú confirmar este conocimiento? Ok, Cristo murió por los pecados de nosotros, sí, pero tienes que entender que conforme las Escrituras, porque alguien te va a decir, ¿cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento, pero no, que el Antiguo Testamento ya no está vigente, ya no tiene que ver. Bueno, aquí Pablo te está diciendo lo contrario. Por supuesto que tiene todo que ver. Entonces, es necesario conocer las Escrituras en donde se profetizó el sacrificio de Jesucristo. Tú debes entender esto, con lo cual quedará perfectamente claro que es imposible compartir el verdadero Evangelio si tú no conoces el Antiguo Testamento, lo que es llamado el Antiguo Testamento, el Tanaj. Si Pablo se refirió a las Escrituras en el contexto del contenido del Evangelio, ¿qué es lo que debemos predicar y enseñar? Pues por supuesto que debemos conocer en qué parte de las Escrituras se profetizó que Yeshua moriría por nuestros pecados. En ese sentido, entonces, la Escritura que confirma, la Escritura específica que confirma, que hay varios pasajes, por supuesto, pero hay una Escritura que confirma que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Es el acontecimiento que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 22, que relata precisamente el sacrificio de Isaac. El evento que fue profetizado o que profetizó justo el sacrificio del Hijo de Dios. Dice en Génesis 22, capítulo 1, y se aconteció después de estas cosas que se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham en su fe. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate recibir esto que fue un mandamiento para Abraham. No fue una opción, fue un mandamiento. Recuerda que Abraham y Sara, ellos habían esperado con tanto amor, con tanto anhelo a este hijo que Dios les concedió ya en su vejez. El único hijo de ellos, natural, proveniente de Sara. Y bueno, de forma sobrenatural vino este hijo, ¿sí? Ya en su vejez, cuando ambos ya no tenían vigor en sus vidas. Fue algo súper sobrenatural. Así es que cuando Abraham recibe este mandamiento de Dios, pues implicó entregar en sacrificio a su unigénito hijo. ¿Sí? Y a su unigénito hijo, de la misma manera en que fue lo que sucedió con Yeshua, que él, siendo el unigénito hijo de Dios, fue entregado en sacrificio. En dicho holocausto, Yeshua proveyó el perdón de los pecados para todo el mundo. Y en ese capítulo, el capítulo 22, vemos varios aspectos que nos indican perfectamente que el sacrificio de Yeshua fue profetizado desde entonces. Y esto es lo que podemos confirmar y compartir con otros al tener la convicción de que conforme a las Escrituras, el Mesías murió por nuestros pecados. Aquí, ¿cuál va a ser el problema si es que no conoces la Escritura con profecía? ¿Te acuerdas? El concepto de profecía, un conocimiento de la Escritura que te permite entender los misterios de Dios. Bueno, aquí está un aspecto más que debes tú esperar a que Dios te dé como un don. ¿Por qué? Para compartir el Evangelio. ¿Por qué es necesario esto? Porque si tú compartes a alguien que en el sacrificio de Isaac, que no fue sacrificado a final de cuentas, pero se le conoce comúnmente como con este título, todo este pasaje, todos estos aspectos de detalles que tú vas a ver en todo este capítulo 22 de Génesis, la persona no te va a poder entender si en un momento no sabes explicar los aspectos proféticos de cada uno de esos detalles. Desde el asno que fue enarbolado, que fue preparado para llevar la leña, los siervos que acompañaron a Abraham, cuando les dijo quédense aquí y yo volveré, y dice y volveremos, porque habló en plural, o sea, infinidad de aspectos que ya en su momento estudiamos, que debes de saber, aprender a compartir para poder empezar a compartir uno de los pilares más importantes del Evangelio, como lo mencionábamos al principio, la resurrección de Yeshua, la muerte y resurrección de Jesucristo. Es algo bien importante. Es imposible, por supuesto que no es imposible, tú lo estás entendiendo. Cualquiera podemos entenderlo. Y no depende de nuestra capacidad, que nos quede muy claro, es algo que nos ha quedado súper claro y que Dios nos ha dado testimonio de eso. No depende de nuestra capacidad intelectual, depende de nuestro anhelo de quererle conocer, pero también de su espíritu, que Él te da la revelación para entender todos estos aspectos. Asimismo, podemos confirmar que la muerte, por ejemplo, de Yeshua en otros pasajes de la Escritura. Uno de los característicos clásicos, ¿cuál es? Capítulo 53 de Isaías, por ejemplo, ¿no? En donde se refiere que debía morir el Señor, precisamente. La muerte del sacrificio de Yeshua, el sacrificio de Yeshua. El Salmo capítulo 22, por ejemplo, que nos describe de forma literal, proféticamente, cómo fue descrita la cruz
todo el sufrimiento del Hijo de Dios en esa cruz. Impresionante. Otro capítulo, otro pasaje, por ejemplo, impresionante también de las escrituras de la Torá, lo vemos en Números capítulo 21, en donde Moisés recibió el mandamiento de parte de Dios para que construyera una serpiente de bronce, sobre un asta. Ese evento, esa imagen, estaba profetizando que el Hijo de Dios, aquel que daría vida, sería puesto en un asta, en un madero, en una cruz. ¿Por qué? Pues porque también tienes que entender todo ese pasaje del capítulo 21 en donde tú debes compartir que el pueblo se estaba muriendo porque las serpientes se les estaban picando, ¿sí? Y la serpiente que representa bíblicamente hablando el pecado, la maldición, el pecado. Entonces estaba muriendo el pueblo de Israel por sus pecados, por su necesidad, por su falta de gratitud para con el Señor. El Señor les mandó serpientes que los empezaron a matar, se empezaron a morir. Y entonces Moisés, como intercesor, ora al Señor y recibe este mandamiento. Y entonces dice el Señor: todo aquel que mira a la serpiente, aquello que representa el pecado del mundo ahí, en esa asta, vivirá, no morirá. Y fue así como comenzaron a ser salvos de la muerte por la picadura de la serpiente, el veneno, salvos del pecado. Aquellos israelitas comenzaron a ser salvos, ya no murieron. Lo mismo hoy en día. Todo aquel que mira a la cruz con un entendimiento y discernimiento conforme a su propia vida, y entendiendo que ha sido un ingrato, ha vivido lejos del favor y de la bendición de Dios, vive en pecado, vive físicamente, pero está muerto. Entonces, como estos pasajes los debes entender. Debes entender el aspecto profético de cada uno de esos pasajes para que puedas tú entonces compartirlo de esa manera y la gente empiece a comprender que efectivamente, ¿qué es lo que va a comprender la gente? Por esa razón, el apóstol Pablo dijo que lo que tienes que recibir como conocimiento fundamental es que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Es lo que tienes. Y ya, entonces te va a quedar claro, entonces si tengo que conocer todos aquellos aspectos que me van a referir que efectivamente Yeshua tenía que haber muerto. Cuando no entiendes eso, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron? O sea, y cantas de repente de forma natural, por supuesto. Cuando no conoces todos esos aspectos, todavía te queda la duda, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que nos mataran? No fue en ese sentido. Yeshua tuvo que morir porque no había forma de salvar al mundo. Dice el verso 4 de 1 Corintios 15, y que fue sepultado, además, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Una vez más, conforme a las Escrituras, y el tiempo en que dijo esto Pablo, no había Nuevo Testamento. Oh, sorpresa. Tengo que entender también en qué parte de las Escrituras. Entonces, puedo ver que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero hay algo también fundamental e importante. ¿Por qué? Porque Yeshua mismo lo dice. Yeshua él mismo lo comenta, lo confirma acerca de las Escrituras. Por ejemplo, la famosa señal de Jonás, que dijo para los incrédulos. Porque Yeshua habló de que él sería sepultado para después resucitar, y lo anunció en diversas ocasiones precisamente
para frente a aquellos que no creían. Fíjate, acompáñame a Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, verso 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cuando dijo señal no les será dada, habló de él. No les voy a dar señal como me lo están pidiendo en este momento. Dice, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, ya lo tienen. La señal ya fue dada. La señal ya fue profetizada desde muchos años atrás. ¿Qué pasó con esos? ¿Quién le preguntó esto? Los escribas y los fariseos, los maestros, los doctos de Israel en aquel entonces. ¿Por qué dijo esto Yeshua? Justo para evidenciar la gran ignorancia que tenían del conocimiento de Dios. Ellos perdieron el don, más bien, o quizás nunca les fue dado, el don de profecía. Es decir, ya recuerdan, ¿verdad? Lo que vimos en los capítulos anteriores. Los dones, cuando habla Pablo de los dones, el don de profecía que tiene que ver con el conocimiento de las escrituras, pero con cierta revelación que te permite conocer los misterios de Dios. Es justo por esa razón que los eventos proféticos pues, están siendo, tú los ves confirmados con Yeshua. Y él mismo lo está mencionando aquí. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, hablando de él, siempre que dijo el Hijo del Hombre, era una referencia al mismo, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Aquí, ¿qué está diciendo entonces Yeshua? Bueno, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches dentro del pez y volvió a la vida, así va a pasar conmigo. Lo que le está diciendo es, ¿qué está diciendo? Hay muchos que aseguran que Jonás no murió, pero entonces Yeshua mintió. O Yeshua no murió. Y cuidado, cuidado con decir eso, con meterte en Honduras de fábulas que de repente, ya no solamente los judíos, sino mucha gente que ahora de repente anda fantaseando y asegurando que Yeshua, que Jonás no murió. Cuidado con eso, porque contradices lo que está diciendo el maestro. Por supuesto que Jonás murió. Dentro del pez 3 días, 3 noches murió. Porque está diciendo, esa es la señal de mi muerte y mi resurrección. Por supuesto que Jonás murió. Tú no puedes contradecir, no debes contradecir y pensar, alucinar que Jonás no murió, porque lo que estás diciendo es que Yeshua no murió. Mucho cuidado con de repente alegorizar lo que no debes alegorizar, interpretar lo que no debes interpretar. Esto es algo que no se debe interpretar porque te lo está diciendo de forma literal Jesucristo. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación, aquí hablando de un aspecto impresionante, para confrontar a estos incrédulos. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Qué pasó con los hombres de Nínive? Está hablando de Jonás, lo que hizo después de que salió, resucitó de la muerte dentro de aquel gran pez. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Pues tuvo que ir a cumplir el mandamiento de Dios. Fue y anunció lo que iba a suceder con la ciudad de Nínive si es que no se arrepentían.
¿Y qué fue lo que sucedió? Se arrepintieron. El rey ordenó luto, ayuno, clamaron al Señor y se arrepintieron por el pecado, por el tipo de vida que estaban llevando en Nínive, una nación extranjera. Fíjate qué impresionante. Y el Señor los perdonó. El Señor los perdonó. Ese fue el propósito de la comisión de Jonás. Por esa razón, fíjate ya ante esto, ¿por qué está diciendo Yeshua? Los hombres de Nínive, aquellos que iban a ser consumidos por el furor del Señor, se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuándo? Cuando regrese el Señor. Todos estaremos frente a Él. Incluso aquellos de Nínive van a estar ahí. Dice, junto con esta generación, junto a estos incrédulos que estaban demandándole señal. Y dice, y estos de Nínive los van a condenar a ustedes, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, uno más que Jonás en este lugar. El Hijo de Dios, nada más y nada menos. Y estos seguían de incrédulos. El mensaje fue claro, ¿no? ¿Qué dijo? Aquellos van a estar en el reino, pero ustedes se van a ir al infierno, porque continúan en su incredulidad. Otro ejemplo que menciona, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación, aquella mujer que venía con Salomón para recibir de todo el conocimiento que Dios le entregó a este hombre, en sabiduría y conocimiento del Señor. Y venía de súper lejos y no importaba, venía solamente para recibir el conocimiento del Señor. Y es lo mismo que estaba sucediendo. Aquella mujer se levantará en el juicio con esta generación. Y aquella mujer condenará, no porque ella condene, ni porque los de Nínive, sino por su testimonio condenarán a estos incrédulos. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, Jesucristo mismo. Yeshua citó las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de la sepultura y que, como en el caso de Jonás, estaría bajo la tierra 3 días y 3 noches, como vemos aquí. Y en otro pasaje, Yeshua mismo, hablando de él ser el pastor de Israel, prometido en las profecías, vemos en el capítulo 34 de Ezequiel que él habló de poner su vida por las ovejas. Como una referencia a qué? Como una referencia a las ovejas. Cuando dijo esto, se estaba refiriendo al pueblo judío específicamente primero. Fíjate bien, en el orden en que dijo Yeshua, en el que habló más adelante Yeshua, confirmando esta profecía de Ezequiel. ¿Por qué? Porque él habló de poner su vida por las ovejas como una referencia al pueblo judío que creyó o que creería en el Mesías y que fueron millares y que aún después de poner su vida en sacrificio en la cruz, él tenía el poder incluso para volver a tomar su vida. Hablando de la resurrección, ¿sí? Y hablando de su resurrección para ir por otro rebaño. Hablando de todos nosotros, de la dispersión de Israel que creerían como lo somos tú y yo. Dice Juan capítulo 10, verso 11. Dice, yo soy el buen pastor. Está hablándoles, recordándoles al pueblo judío la profecía de Ezequiel. Yo soy aquel buen pastor del que habló el profeta. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, aquel que ve por su propio beneficio, el que vive de las ovejas y que está esperando todo el tiempo ser mantenido por las ovejas, ese no represento a ese y no soy yo ese. El asalariado, el que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién es el lobo? El maligno, el que confunde, el que tiene el propósito de, en un momento dado,
hacer la labor de dispersar a las ovejas. Dice el verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate, de lo que está hablando es un aspecto sobrenatural. Sobrenatural. Que ni tú ni yo podemos ver ni discernir. No podemos anticipar esto. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, ¿de quién dijo que primeramente iba por quién? ¿Por quién iba a poner su vida? ¿Primeramente? Primeramente por ellos, por supuesto que sí. Porque después está hablando, dice, y tengo el poder para ir por el otro rebaño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Muerte y resurrección. Nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo está anunciando como una profecía que iba a ser cumplida en su propia vida. Jesucristo está hablando de él mismo. En otra ocasión, Yeshua se refirió a las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de la resurrección frente a aquellos saduceos que no creían en la resurrección. Ellos específicamente no creían en la resurrección y es por ello que ignoraban las escrituras. Entonces vemos que los escribas y los fariseos, ¿en qué no creían? No creían en él, no creían en el Mesías. Pero los fariseos estaban peor, porque ellos no creían tampoco en la resurrección. Y conste que eran gente que conocía las escrituras, eran doctos en el conocimiento intelectual de las escrituras, pero no tenían el don de profecía. Mateo 22, verso 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ellos aseguraban que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después todos murieron. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, hay un mandamiento en la Torá que se cumplía en aquel entonces con todo el propósito de que las tribus no mermaran. Las tribus también se dio un mandamiento para que no se casaran con otras tribus, sino que preferentemente se casaran con los de la misma tribu, para que cumplir el mandamiento de reproducirse y no mermar. Ese era el propósito, no era otro. Por esa razón, ese mandamiento de ninguna manera hoy se cumple. Por supuesto que no. Fue un mandamiento que fue cumplido con ese propósito específico. Dice, ok, todos murieron. De acuerdo a esto, ¿no? Los que tuvieron a esta mujer. Pues imagínate, un ejemplo que quizás fue inventado solo para atentar al Señor, porque no creían en la resurrección. Y entonces dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Fíjate qué tontería. Dice el verso 29, entonces respondió Yeshua y les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Son ustedes unos ignorantes porque no conocen la escritura con la revelación que el Espíritu de Dios le da a aquellos que quieren conocer verdaderamente al Señor y no los religiosos. Si tú eres religioso, va a ser muy difícil que tengas el conocimiento de los misterios de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob, dice yo soy, está hablando en presente. Para este tiempo, Yeshua, que está hablando, ya no estaban vivos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios, Dios no es Dios de muertos, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, confirmando que no es lo mismo conocer de forma simple y sin revelación las Escrituras, que conocerlas conforme el Espíritu de Dios. Porque es obvio que estos fariseos pues, conocían las Escrituras, los saduceos también, los escribas, pero no con el discernimiento que revela el aspecto espiritual de las Escrituras, la profecía. Ellos no podían ver la resurrección conforme está expresada, la está expresando Yeshua. Y precisamente Yeshua citó un pasaje en el que podemos confirmar que Dios mismo es quien declara el tema de la resurrección. Esto de lo que habló Yeshua. Éxodo capítulo 3, verso 6. Nada más y nada menos. La eternidad, el aspecto de la eternidad que Dios declara cuando dice yo soy. Fíjate, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés en aquel entonces? En ese momento ya no estaba ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pero Dios mismo se refleja ante Moisés y le dice, yo soy. No dice, yo fui el Dios de tu padre. No, yo soy. Y eso es fundamental entenderlo, porque está hablando como si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran como presentes en un momento dado. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, con una expresión así, no solamente se lo dijo, no solamente tú debes entender que se lo dijo de esas, y Moisés escuchó las palabras. Debes entender que Moisés escuchó, pero también recibió al mismo tiempo la revelación con un entendimiento total. Por eso tuvo un temor, tuvo miedo, porque estaba ante el Creador de los cielos y la tierra. Moisés conocía todo, absolutamente todo lo que se había dicho de Dios desde Génesis 1:1. Imagínate, tuvo miedo de mirar, por supuesto. La expresión yo soy es la expresión hebrea Eye, Asher, Eye, que traducido significa, de acuerdo a las reglas de la gramática, yo soy el que fue, yo soy el que es y yo soy el que será. Es decir, yo soy aquel que está siempre presente, el eterno, yo soy el siempre existente. Lo anterior, ¿qué te dice? Bueno, habla de la resurrección. La resurrección, entonces, de la que estamos hablando, de la que está hablando el apóstol Pablo, está ligada totalmente a la eternidad de Dios, al aspecto de la eternidad de Dios mismo. ¿Y respecto a qué? Pues respecto a Abraham, Isaac y Jacob y todos los que están para resucitar. ¿Sí me entendiste esto? Está ligado el aspecto de la eternidad de Dios con la resurrección que testimoniaron muchos en Jesucristo. Y esos dos aspectos respecto a todos aquellos que ya duermen y quizás que algunos llegaremos a dormir, pero que estaremos latentes, pendientes, ¿en qué momento? Para resucitar. En ese sentido, la respuesta de Yeshua que le dio a los saduceos que no creían en la resurrección, pues implicó un plano en la eternidad y no solo en la actualidad. Por esa razón, Yeshua les dijo pues, que no conocían las Escrituras, a pesar de que la conocían. Entonces ya entendiste esa diferencia. Les dijo, no conocen las Escrituras. Y que lo conocían sin discernimiento conforme al Espíritu de Dios.
Verso 5 del capítulo 15 de Corintios, 1 de Corintios, dice, y que apareció a Cefas, Kefa, y después a los 12 en el momento de la resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Esto fue fundamental. ¿Por qué? Porque aquellos que aún vivían podían testimoniar y seguían testimoniando de que efectivamente vieron vivo al Hijo de Dios. Pablo dejó este testimonio de que la resurrección de Yeshua fue presenciada por muchos, incluso de los que se encontraban presentes, precisamente. Y algunos quizás pues ya dormían, ya habían pasado, ya no estaban entre ellos. Y con esto se confirma que a pesar de que la señal, que había la señal que en un momento dado, la señal de la resurrección, que sería contradicha, en su momento, millares de personas estarían confirmando tanto por el testimonio vívido de los apóstoles como de aquellos más de 500 hermanos de los cuales a él se les apareció el Señor, resucitó. Todos estos estaban dando testimonio de que resucitó y que había vuelto a tomar su vida, conforme a la Escritura, conforme a la profecía y como él mismo lo anunció. Entonces imagínate, aquí está la esperanza de todos aquellos por los que constituimos aquel otro rebaño por los que iría el Señor. Lucas capítulo 2, ¿y cuál es la señal contradicha? ¿Por qué hablamos de la señal contradicha? Porque fue profetizada también. Lucas capítulo 2, verso 33, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? De Yeshua, cuando lo llevaron a presentar al templo. Recordemos que Yeshua fue circuncidado también al 8º día, por supuesto, cumpliendo la ley, la Torá, el mandamiento y enseñando así. Y se les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Yeshua, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Impresionante la profecía de aquel hombre, Simeón, viejito, que en un momento dado levantó su mirada al cielo y le dio gracias a Dios y le dijo, Señor, puedes llevarme ya. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Así es de que, aunque la señal la señal de la resurrección sería contradicha, esta señal que también en un momento sería, por supuesto, de la que habló Yeshua, la señal de Jonás, efectivamente, en aquel entonces, muchos de aquel entonces divulgaron la mentira para negar la resurrección de Yeshua. Fueron sobornados por los sacerdotes de aquel entonces para negar que Yeshua había resucitado. A pesar de eso, no les duró mucho el gusto, porque como vemos, efectivamente, Yeshua se apareció a muchos vivo, resucitado. Así es de que, por más dinero que hubieran dado a aquellos soldados que comenzaron a divulgar aquella mentira, el testimonio vívido de Jesucristo, y del cual, por supuesto, muchos de ellos fueron informados, era ya innegable. Era ya una verdad totalmente innegable. Hubo muchos testigos que confesaron que Yeshua había resucitado. Y hoy, entonces, somos mucho más los que podemos testificar que aquella tumba está vacía desde aquel entonces. Qué alegría, ¿no? Qué esperanza. Qué impresionante regalo después de una vida
quizás tan desordenada que tuvimos. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no entregar tu vida? Perdón. Seguimos. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo. Como un abortivo me apareció a mí. Y aquí te vas a identificar con Pablo. Y vas a entender por qué. Dice, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, se dolía en esto Pablo. Y es algo que tú puedes darte cuenta, de lo que puedes darte cuenta, puedes, por supuesto, ya entendiste que fuiste perdonado de tus pecados, como Pablo fue consciente de que el Señor le perdonó. Pero algo que te permite mantener la humildad, la serenidad y los pies en la tierra es no olvidar de dónde te sacó el Señor. No porque siempre estés anclado a aquello, no. Porque te mantener una gratitud para con Él. Te permite mantener una gratitud para con Él. Y por eso dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él lo reconocía. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Imagínate, qué terrible. Persiguió a todos los apóstoles, a todos los creyentes. Y pon atención ahí, subraya la palabra abortivo, porque esto es con lo que tú y yo nos íbamos a identificar. La palabra abortivo que utiliza aquí el apóstol Pablo se refiere a él mismo. En el griego es la palabra ektroma, con K, ektroma. ¿Qué significa esto? Significa un nacimiento abortivo. Si ponemos atención, sí, es curioso y contradictorio, por supuesto. Si ponemos atención a esta expresión de Pablo, resulta muy interesante darnos cuenta que en realidad hablar de un aborto es hablar de la muerte de un feto. Pero, o sea, la muerte antes de nacer. ¿Ya te estás identificando? Comienza a identificar las palabras de Pablo, el concepto que utilizó, porque lo utiliza a propósito para hacer conciencia en ti. Pero cuando Pablo utiliza esta analogía, lo hace a propósito para dar a entender que en realidad Pablo estaba como muerto antes de nacer, persiguiendo a la iglesia, haciendo tu vida sin Dios, yéndote los viernes y los sábados de pachanga, olvidándote de, ya te hablaron de Shabbat, sí, ya lo entendí, pero no, pues yo tengo compromisos, tengo mi vida, me gusta la fiesta, me gusta vivir bien. ¿Verdad? Así de que por ese propósito Pablo está hablando de este concepto, ¿sí? Porque al hablar de sí mismo estaba diciendo yo estaba como muerto antes de nacer. Así de que al decir que como un abortivo le apareció a él, el Señor, nos está diciendo que justo el que se le haya aparecido, el hecho de que se le haya aparecido, aunque sea al final de los apóstoles, el Señor le dio vida. Pablo fue el producto de un nacimiento abortivo, algo, por supuesto, sobrenatural, o si quieres entenderlo en términos médicos, antinatural. No existe un nacimiento abortivo, es algo contradictorio. Sin embargo, Pablo habla así, como un abortivo me apareció a mí. Porque no se murió, no fue enterrado Pablo. Pablo vivió. Por eso habla de haber nacido, sí, pero como un nacimiento abortivo. Como algo desechado, ¿no? Así es. Así de que no es por accidente
ni solo por humildad, que Pablo refiere que Yeshua le apareció como un abortivo, porque Pablo está hablando de la vida que Yeshua le dio después de estar vivo pero sin vida. Y dice que él fue el más pequeño de los apóstoles. Y la razón tiene que ver con lo que los apóstoles vivieron con Yeshua durante todo su ministerio. Pues imagínate lo que hubiera querido Pablo y no lo vivió. Al contrario, algo que no vivió Pablo. Y aún así, aunque en el tiempo en que los apóstoles proclamaban el evangelio, Pablo los persiguió junto a todos aquellos que estaban dispersos por Israel, los persiguió incluso hasta el extranjero. La forma en que Pablo se expresa de sí mismo nos muestra una vez más la humildad con la que Pablo desempeñó su ministerio. Por la restauración que Yeshua hizo de su vida, que siendo como un abortivo, tuvo la gran dicha de nacer de nuevo, nada más y nada menos, para cumplir el llamado de ser el apóstol que llevaría el nombre de Jesucristo a gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Amén. Señor, ¿cómo no agradecerte, Padre eterno, esta enseñanza, mi Dios, tu misericordia, tu fidelidad? ¿Cómo no agradecerte, Padre eterno, el Dios que eres, tan bueno, tan generoso, y siempre nos sacias de bien, Señor? Te alabamos, Padre eterno, porque nos estás instruyendo, Padre, porque nos estás dando el conocimiento, mi Señor, de lo que necesitamos hacer antes de nosotros abrir nuestra boca, Padre, para hablar de tus maravillas, que son la resurrección de Yeshua, la esperanza de la vida eterna, Padre. Gracias porque en esta vida, Señor, tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que aplicar este entendimiento, Padre, como lo dices, en retener, mi Dios, las escrituras en nuestra vida, el retenerlas para aplicarlas, para vivirlas, para tener nuestro corazón convencido y convertido delante de ti. Gracias, Padre eterno. No tenemos nosotros, mi Dios, nada con qué agradecerte más que con nuestra obediencia, Señor, con nuestra gratitud eterna por habernos salvado, por habernos perdonado, Señor, porque estamos confiados en que esta palabra va a ser clavada en nuestros corazones como aquellos clavos clavaron tus manos en la cruz, mi Dios. Gracias por esta labor que hace Humberto, Señor, este estudio, porque sin duda alguna tu espíritu lo está guiando, Señor. Gracias. Gracias por tu espíritu, Padre eterno, porque nos guía, nos consuela, nos da dirección. Mi Dios, te pido que libres, Padre eterno, a tu pueblo Israel, que está siendo bombardeado con enseñanzas que no son tuyas, Padre eterno, que están enseñando otras cosas, mi Dios, como que la cuenta de los 3 días cuenta desde el sufrimiento, Señor, y esto está pasando en el pueblo de las raíces hebreas. Y Señor, libra a tu pueblo, Padre eterno. Solamente a través del conocimiento, del estudio de la palabra, vamos a ser librados de los malos, de los lobos, Señor, que quieran matar y destruir a tu pueblo. Te pido, Señor, que guardes a tu pueblo Israel, mi Dios, de las falsas enseñanzas, Señor. Que tu espíritu, Señor, nos guíe, que tu espíritu nos convenza, Padre eterno. Gracias te damos, bendito Dios, por este estudio tan hermoso y porque nos estás dando a través de esto la oportunidad de ir y predicar el evangelio, el verdadero evangelio, tu sufrimiento, tu muerte, tu resurrección, Padre eterno, a través de toda la escritura, a través de tu Torah. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.